I am Pastor Liz, yo soy la pastora Liz y es un placer tenerlos aquí. It is a pleasure to have you here and today, hoy empezamos una nueva serie. We start a new series today and it is a good one. Es una buena, I always say that, right? Yo siempre digo eso, es una buena serie. It's going to be a good one. And I want to start with a question. Quiero empezar con una pregunta. If you know me, si me conoces, sabes que la pregunta es algo común. It is something that I always try to incorporate. And this is the question. Esta es la pregunta. ¿Alguna vez has tratado de hacer algo, de arreglar algo? Have you ever tried to fix something, to do something, y lo encuentras que es muy complicado hasta que algo pasa y te das cuenta que era bien simple? Have you ever tried to do something and you think it was so complicated and you spend hours there and then you realize it was so simple? Y a veces tú pasas muchas horas, pasas mucho rato tratando y de momento, it was that. O, what is worse, lo que es peor, llega alguien y le da un botón. Someone pushes a button y arregla lo que tú tienes una hora tratando de reparar. And that person in one touch fixes whatever you've been trying to fix. I have to say, yo tengo que decirles que yo personalmente tengo la tendencia de cuando algo se rompe, buscar la forma más complicada de arreglarlo. I have the tendency of look for the most complicated way to fix something when it's broken. I love technology. Yo amo la tecnología. Pero a veces la tecnología es complicada. Technology sometimes is complicated to the point, al punto de que algo puede estar funcionando perfectamente y luego para de funcionar. ¿Alguna vez le ha pasado? Usted todos los días prende eso. Every day you turn that on, but that day it doesn't turn on. Y en lugar de ir al cable a mirar si es la corriente, algo simple, instead of just going to look for something simple, I tend to look for the most complicated thing. Yo tiendo a buscar la cosa más complicada. Ahora, pastora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, esta semana y por las próximas semanas, la serie de la que vamos a hablar se llama Simple. Y la verdad es que a algunas personas acá les gusta lo simple. Some people here, they love simple. A algunas personas no les gusta tan simple y algunos somos simples. Some of us are simple, regardless of what you think. Ahora, cuando se trata de la iglesia, yo tengo que admitir que la manera como hemos hecho las cosas algunas veces no es tan simple. La manera como hemos seguido el evangelio o como hemos hablado del evangelio o como hemos invitado a alguien a seguir el evangelio no es tan simple. A veces, y esto es solo en algunos casos, puede que usted se haya encontrado con una versión del evangelio que es un poquito más complicada de lo que debía ser. Y a veces personas como yo, que dedicamos la vida a tratar de mostrarle a la gente el camino al Señor, no siempre encontramos el mejor camino. Y a veces complicamos un poquito más en lugar de arreglar. Pero cuando nosotros leemos los relatos bíblicos, cuando leemos los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son las biografías de Jesús, de cómo Él vivió, ellos capturaron cómo Jesús vivió, encontramos que ser cristiano no es tan complicado. Entonces, ¿por qué no hay más cristianos? Y te voy a decir algo, y puede que tenga un poquito de interés en esto, pero si la versión del cristianismo que estás viviendo o a la que le estás huyendo es complicada, tienes la versión incorrecta. Si lo que te ha mantenido alejado de Jesús es un evangelio complicado, te dieron la versión incorrecta. Si por años tú has estado como que peleando para lograr algo, has estado con la versión incorrecta. O más bien, la vuelta complicada a algo que se suponía iba a ser simple. Vamos a pensar. Si seguir a Jesús hubiese sido tan complicado, ¿cómo es que personas con menos educación, con menos capacidad y con menos recursos que nosotros, muchos de ellos no leían, no escribían, sin embargo lograron entender verdades que les transformaron la vida sin acceso al internet? Entonces no debía ser tan complicado, porque la realidad es que quienes lo hemos complicado hemos sido nosotros. Y digo nosotros, no específicamente usted, pero la iglesia en general a través de los años, sí.
Cuando vemos algo interesante, que es lo primero que podemos notar, es que hay una dinámica que ocurre a través de todos los evangelios. Y es que gente que no era nada como Jesús, amaba a Jesús y amaba estar con él. Y él los amaba. Y debo decir que es eso. Y aquí los evangélicos se quedan callados porque dicen que son unos hijos del diablo. Y yo me atrevería a decir que esa no es la razón. Podría tal vez ser la razón de que lo que hemos presentado no es una verdadera representación de lo que Cristo era, sino de las reglas que le quisimos poner para que fueran como nosotros. Y tenemos gente que ama a Jesús, que quisiera acercarse a Jesús, pero no quiere ser parte de un grupo que promueve una cosa, pero tras puertas cerradas vive otra. Let's keep it real. Y me duele porque la primera marca para un seguidor de Jesús era alguien que no era perfecto. Y de alguna manera a través de los años se metió en la mente esta versión de que para seguir a Jesús tú tenías que ser perfecto. Y de que teníamos que, en lugar de perseguirlo a él para encontrar santidad, ser santos para luego perseguirlo a él. Y Jesús, él utilizaba esta forma maravillosa de invitar a la gente a estar cerca de él. Y él hace eso con los seguidores suyos que estaban los primeros desde el principio. Y él buscaba una forma de incluirlos. ¿Y sabes qué utilizaba? Una invitación. Y tengo que decir que esta es la parte donde el anhelo de mi corazón y el esfuerzo hasta el último día que esté sobre esta tierra va a ser por hablar sobre la realidad de que tú no estás llamado a obedecer a un Dios que no conoces. De que la invitación es a conocerlo, es a seguirlo, a conocerlo para poder amarlo y luego obedecerlo. Porque de cualquier otra manera estaríamos hablando de una dictadura, un Dios que no conoces. Y lo que nos hace diferente a nosotros de todas las religiones es que nosotros no hablamos de servicio, sino de relación. Y el servicio es el acto natural de alguien a quien le debemos la vida y de quien estamos completamente enamorados. Y cuando se invierte ese orden, entonces terminamos con problemas. Este tiempo, nosotros vamos a hablar un poquito de esas dinámicas y hoy en particular vamos a hablar de una historia que ilustra esta realidad de cómo Jesús invita a las personas a acercarse para una relación con Dios. ¿Sabes qué? Cuando Jesús viene a la tierra, viene para mostrarnos cómo es Dios y lo que Dios quiere. Hasta ese tiempo, habían algunos que tenían una mentalidad dualista, que pensaban que Dios era bueno y malo. Habían otros que, como los romanos, pensaban que Dios le importaba muy poco quién tú eras. Y había otros que pensaban, que creían, hay un Dios para cualquier cosa, cuando este no me atiende voy a este y si no a aquel. Pero Jesús viene para enseñarte y para enseñarme a mí, para enseñarle a ellos y decir, ¿tú sabes qué? Dios es un Dios de cerca, es un Dios de relación, es un Dios que te ama, es un Dios que vino a buscarte porque tú no tenías la capacidad de ir a encontrarlo. Y a través de sus enseñanzas, de sus parábolas, de sus cuentos, de todo lo que les hablaba, les mostraba cada vez más. Por eso él dijo, el reino de los cielos está en medio de ustedes. Lo del cielo se vino a manifestar en la tierra. Y cuando él viene y habla de esto, él lo presenta a través de una invitación simple. A través de una invitación que podemos encontrar en el libro de Mateo, que escribió él mismo. Mateo era uno de los escritores de Jesús. Él era uno de los 4 que escribió, uno de 4 personas, porque hubo uno que no era su discípulo, pero escribió, hizo un recuento, que escribió la historia de Jesús. Y en el capítulo 9 y el verso 9, mire que es fácil de aprender, capítulo 9 y verso 9, encontramos una historia y esta habla de la primera vez que Mateo y Jesús intercambian palabras. Ahora, es algo importante entender el contexto para entender primero quién era Mateo y para entender
que lo más probable es que Mateo ya había escuchado de Jesús antes. Mateo era de Capernaum. Era la ciudad donde Jesús ejerció gran parte de su ministerio. O sea que muchas veces mientras Mateo estaba sentado en su trabajo, escuchó a gente hablando de Jesús, quizás vio a Jesús pasando por aquí y por allá, pero en esta ocasión es diferente. Y mira, Mateo 9, verso 9 dice, al irse de ahí, o sea, Jesús estaba en otro lado y hay una versión que dice que él cruza el lago y cuando llega, hay un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos y Jesús le dice, sígueme, así, sígueme. Y Mateo dice, se levantó y lo siguió. Ahora, si usted oye eso, suena tremendo, maravilloso, eso, powerful story, todo tremendo. Cuando nosotros entendemos de qué se trata, se le agrega un poquito más de tensión a la cosa. Lo primero es que usted sabe que en ese tiempo, como ahora, habían varias clases. Estaban los maestros de la ley, estaban los que eran como los abogados de ley, estaban los líderes religiosos, estaba el pueblo, estaban los pecadores y luego estaban los recaudadores de impuestos. O sea, estaba la escoria de la vida, los pecadores y luego los recaudadores de impuestos. Eran tan despreciados que tenían su renglón aparte. O sea, tú eras pecador y después tú podías ser recaudador de impuestos. Para que usted entienda. Ahora, ¿por qué eran considerados así? Porque eran empleados de Roma que ganaban la vida de cobrar impuestos a los judíos. Usted se queja porque nosotros pagamos desde 15, 25 hasta 30%, 34%, dependiendo. Porque aquí usted mientras más gana, más paga. Por eso es que algunos dicen que ganan menos. La clave está en que dicen. Pero ese es otro tema. Y nosotros estamos familiarizados con esto de los impuestos. Usted sabe lo que le duele cuando usted ha trabajado toda su semana. Así. La cosa era que en ese tiempo un cobrador de impuestos, ellos compraban, hacían un tipo de contrato y compraban la oportunidad de ellos poder cobrar impuestos y ellos al impuesto le agregaban una porción para hacer de beneficio. Entonces, alguien había empleado a Mateo para que cobrara los impuestos de Roma y le tocaba una tajada a Mateo, una tajada al que lo empleó y una tajada a Roma. Al final el que terminaba pagando, pagaba las tajadas de todo el mundo y esta gente, como Mateo, se ubicaba en los lugares de entrada, como los puertos. Usted ve que eso no es de ahora. Ellos estaban en los puertos, en las calles principales. Cuando la gente lo veía, era como que vieron a Satanás y al cobrador de impuestos. Eran considerados traidores, no podían entrar a la sinagoga, su familia los botaba, no que lo desheredaban. Era la escoria, lo más terrible. Hasta que Jesús pasa y hace lo impensable. Y en lugar de seguir de lejos, no se fuera a contaminar con ese pecador, no, con ese cobrador de impuestos. Jesús se detiene. Y me imagino, siendo yo como Pedro, yo hubiese pensado, por fin le va a dar su merecido. Imagínate cómo los discípulos se deben haber frenado cuando Jesús le dice, Mateo, sígueme. Y yo me imagino que ellos se habrán mirado y ya le dio algo. Jesús estaba bebiendo algo raro. Y yo me imagino que uno va a haber tocado decirle, disculpa, ¿tú lo llamaste a él? ¿Tú sabes quién es él? Es como que nosotros, que sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona, pero decimos, pero ese... Porque entendemos que, mira, nosotros nos creemos tan santos que algunos creemos que para nosotros la gracia es simple, pero para otros la gracia es extra. Y Jesús le dice a Mateo, sígueme. Y no relata, porque yo digo, ¿por qué es que? Bueno, Mateo no relata porque no sabe, pero Pedro tampoco lo dice, Lucas tampoco lo habla, y ninguno dice qué estaban ellos hablando cuando Jesús los llamó. Así que esa es una que la tengo guardada ahí cuando los vea. Pero ese hombre recibe de Jesús una de las invitaciones más simples. ¿Tú sabes qué es lo que más me llama la atención? ¿Quieres que te enseñe? ¿Qué es lo que a mí me vuela la tapa de los sesos? Está ahí todavía. Él nunca le dice, deja de cobrar impuestos, pórtate mejor, cambia esto. No hubo requisitos. Él lo único que le dijo es, sígueme.
Lo que Él le pidió hacer era algo que cualquiera puede hacer. Y entonces, ¿por qué que nosotros, que somos la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, nos hemos encargado de poner un reguero de requisitos para que la gente siga? Si la chulería en pote de Jesús. Sí, mire, lo más bello que ha visto la humanidad. Él mismo en carne. Lo único que le dice a alguien es, sígueme. ¿Qué nos da a nosotros el poder o la autoridad para decirle a alguien, deje eso, quítese esa falda, ese pantalón, póngase una falda, cámbiese el pelo, haga esto y después venga? Donde sea que los estamos llevando no es donde Jesús, porque Jesús no necesita que cambies nada para venir. Él tiene suficiente poder para cambiarte. Pastora, pero es que después la gente viene como que, ¿de eso se trata? Es que de eso se trata. Familia, nosotros no somos la policía del universo. Y usted sabe que a veces que nos convertimos en policías en lugar de agentes de amor. Y la iglesia, en términos generales, ha sido más conocida por lo que aborrece que por lo que ama. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar eso. Y a veces, pues es fácil entre sacar un versículo y otro y decir, sí, pero el Señor nos manda a apartarnos y nos manda... El asunto es que la misma gente que proclama eso se aparta de la gente, pero nunca aparta de su lengua lo que lo contamina. ¿Y será que nosotros? ¿Será? Y mientras yo estaba preparándome, decía, Señor, perdóname, porque yo siento que de alguna manera nosotros podemos confundir la invitación de seguirte y empezar a ofrecer una invitación de cambiar. Y en lugar de decirle a la gente, ven y sígueme, sigue a Jesús conmigo, le podríamos decir, cambia para que sigas a Jesús. Mira, dos personas diferentes, el mismo llamado. La versión que nosotros estamos acostumbrados a revivir y a pensar es la versión donde le decimos a alguien, sigue a Jesús, y esa persona tiene que empezar a cambiar, tiene que empezar a ponerse cosas, quitarse cosas, dejar cosas. Y por eso tú encuentras tanta gente diciendo que yo no me siento listo. Es que yo tengo que dejar, yo siento que no soy suficientemente bueno. Es que yo siento que hay cosas que me faltan. Pero claro, si la versión que entienden es una donde yo me tengo que poner para ser digno de poderlo seguir, mira cuál es el problema con esa versión. Esa versión inicia contigo y tú y yo no tenemos el poder para producir ningún cambio. Amén. Entonces, eventualmente, podríamos iniciar con buena intención, pero luego lo que hacemos naturalmente, lo que hacemos comúnmente, aparte es difícil seguir a alguien cuando tú tomas la delantera. Pero hay otra versión que es donde él dice, sígueme. Y tú entiendes que tú ni tienes cómo hacerlo, ni tienes por dónde hacerlo, ni sabes para dónde es. Entonces tú dices, aquí estoy. Si tú me llamaste, tú tienes más intención que yo. Y arranca. Y entiende que lo que me falta, Él me lo pone en el camino. Y lo que me sobra, Él me lo quita en el camino. Y que aunque antes se lo quitó antes, a mí me lo puede quitar después, porque su trato es único, es personal y es un trato de gracia. Pero si perdemos el tiempo haciéndole un pre-screening, una pre-preparación a la gente para una invitación a seguirlo. Mira, yo sé que ustedes todos conocen la historia, pero puede que haya alguien que no conozca la historia de Mateo y alguien pensaría, pues él sigue a Jesús, ¿y para dónde fue Mateo con Jesús después de ahí? Lo llevó por una clase bíblica y le empezó a hablar de todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que ponerse. Lo llevó a un sitio de preparación. No, tal vez lo sentó para hablarle de todo lo que tenía que ponerse. Lo sentó para hablarle de que era tiempo de empezar a dar diezmo porque había robado mucho. Lo sentó para hablarle. No, ¿tú sabes lo que hizo? Se lo llevó a comer. Se lo llevó a comer con sus amigos pecadores. Qué bien distinto. Lecciones que deberíamos aprender. Jesús le dio prioridad a relacionarse con la gente que él pretendía influenciar, en lugar de querer cambiarlos para luego influenciarlos. Ay. Y aunque nosotros quizás nos hemos extraviado un poquito, el compromiso nuestro como iglesia es invitar a la gente a seguir, es compartir con ellos para que crean y luego
es enseñarlos a obedecer. Y es en ese orden. Es en ese orden que Mateo 28, 29, 19 y 20 dice, o 18 y 19, usted lo encuentra, ¿verdad? Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Lo primero que tienes que salir a invitarlos. ¿Por qué no dice, vayan y forcen a la gente? Vayan y hagan lo que yo les dije. ¿Cómo llamó Jesús a sus discípulos? Síganme. Y él dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes. Entonces nosotros tenemos que entender, aprender y concentrarnos en seguir lo que Jesús hizo. Él invitaba a la gente a seguirlo porque él entendía que mientras la gente lo escuchaba iba a empezar a creer en él. Y a medida que creyeran en él van a querer aplicar lo que él hacía para encontrar los resultados que él tenía. Entonces él le dice, sígueme. Pero por otro lado vemos que Mateo suelta todo y mira, Mateo perdió mucho cuando él decidió hacerse recaudador de impuestos. Él pagó un alto precio por lo que tenía. Eso no es una cuestión, ¿verdad?, a la ligera, porque toda su vida ya era repudiado, odiado por la gente, no sabía ni lo que le esperaba. Sin embargo, yo le decía, Señor, ¿pero qué hizo que Mateo fuera así tan? ¿Y sabes lo que me mostraba el Espíritu? Dice, vuelve a leer. Y cuando vemos el verso 9, dice esto, mira. Al irse de allí, Jesús vio a Mateo. Y es que toda la gente veía al recaudador de impuestos, pero Jesús vio a Mateo. Es que cuando tú logras conseguir a alguien que te ve, tú puedes identificar y apreciar que no está mirando lo que haces, lo que tienes, lo que fuiste, lo que viniste, sino que alguien puede identificar que lo que eres va mucho más allá de lo que un día hiciste, de lo que vayas a hacer, de cómo la gente te vea. Jesús vio a Mateo. Así como él busca verte a ti, así como él te conoce a ti, sabe cuál es tu nombre, conoce tu valor, entiende tu propósito, tiene tu identidad en él. A veces estamos tan distraídos y ofuscados por lo que hemos hecho, por lo que la gente dice, por lo que buscamos, tenemos, no tenemos. Y Jesús te dice, mira, sígueme, yo te veo. Cuando ni siquiera tú puedes verte. Cuando tú te paras y te miras al espejo y no sabes por dónde es que vas. Cuando lo que encuentras son las cicatrices de malas heridas, de malas decisiones, de confrontamiento y de pedazos rotos. Él te dice, yo te veo. Cuando otros creen que tú eres fuerte, pero por dentro estás quebrado, Él dice, yo te veo a ti. Yo no te llamo por lo que haces, yo te llamo por quien eres. Yo te veo. Y fue eso lo que hizo que este hombre decidiera seguir. Mira, yo quiero que tú entiendas que por ahí pasaba mucha gente. Que los discípulos nunca habían visto a Mateo, ellos veían al cobrador de impuestos. Que sus propios padres ya veían a un cobrador de impuestos, dejaron de ver a su hijo. Pero qué hermoso es cuando encontramos a alguien que realmente es como que cuando nos mira a los ojos puede ver el alma. Alguien que no se asusta ni se intimida cuando ve cicatrices, sino que puede ver la belleza de nuestras heridas. Y reconocer que somos la creación de Dios. Y que así como todos somos una obra en progreso, pero eso no deja de ser una obra maravillosa, creada específicamente para la gloria de Dios. Y él lo ve. Y luego dice que él se va, invita a sus amigos. Y Mateo quiere conocer más de ese que lo vio.
Y me imagino la curiosidad de Mateo de saber qué será que vio de mí. ¿Alguna vez te ha pasado que tú te preguntas, pero qué será lo que está viendo? Y mientras estaban en conversaciones, aparece ese grupo de los que creían que ellos eran tan buenos que tenían la capacidad de decidir quiénes eran los malos. Y ellos estaban de afuera, porque hay que decir que hay un grupo que ellos deciden seguir a Jesús, pero la forma de ellos seguir a Jesús es a su manera, en su tiempo, de su forma, con su deseo, con sus intenciones y cuando ellos pueden. Y cada vez que Jesús dice algo que los contradice, ellos no están de acuerdo. Y los líderes religiosos y los fariseos estaban ahí. Oye, siempre estaban donde Jesús estaba. Y Jesús les daba unos boches. Y ellos seguían ahí. Y dice que en una no se atrevieron a preguntarle a Jesús. Y viene y le dice, Mateo, ve acá. No, a Mateo no, a Pedro. Pedrito, Pedro, ve acá. Y como Pedro, sabemos que Pedro podía jugar para los dos bandos fácil. Por eso es que más adelante Pablo le dice, Pedro, ponte en línea. O picha o batea, pero nada más dos. Y él le dice, Pedro, pero ¿y por qué es que tu maestro, que se cree que es tan santo, está comiendo con esa escoria, con todos esos pecadores? Mire, el problema de tener un amigo como Jesús o alguien cerca como Jesús es que sabe lo que usted está pensando o lo que usted dice de lejos. Eso es complicado. Mira, hay alguna gente que tienen esa capacidad de oír a 5 kilómetros. Tenga cuidado esa gente. Sí, porque algunos el Señor nos ha dado la capacidad de escuchar conversaciones en habitaciones donde nunca hemos estado. Y de poder saber intenciones de un corazón que nunca las ha revelado con la boca. Y dice que ellos le preguntan a Pedro, pero quien sale a responder es Jesús. Ahora imagínate cómo fue la cara de los fariseos cuando Jesús que le dice, yo le voy a responder. Y él les dice esto, mira. Jesús les dice, el verso 12 y 13, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Ahora, yo quiero que usted entienda que esto tiene dos vertientes, que por lo general nos inclinamos a una y dejamos fuera otra. Y le voy a enseñar. Por un lado, él está diciendo, ustedes son los que se creen sanos. Ve, ustedes se creen sanos. Y ustedes dicen, porque ellos son pecadores y publicanos, entonces ellos son la escoria, entonces ellos son los enfermos. Entonces se supone que donde yo debo ir, como el médico, es donde los que están enfermos. Pero por otro lado está Mateo diciendo, entonces yo estoy enfermo. Sí. Tú ves, porque nos olvidamos de que Mateo está escuchando y dice, hello, tú me llamas, pero a mí no me duele nada. Y yo me imagino diciendo, sí, tú estás enfermo. De hecho, toda la humanidad está enferma. Y así como la condición, a veces tenemos una condición de salud que es heredada, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, que en la familia hay cosas que usted se la busca porque comemos mal, porque usted sabe, 2 o 3 desarreglitos ahí. Pero hay otras que son más, como dicen, congénitas. Podríamos decir que el pecado fue una de esas enfermedades congénitas que afectó a toda la humanidad. Y las consecuencias de lo que hizo nuestro ancestro Adán nos dañó toda la línea genética generacional. De tal manera que ninguno de nosotros era capaz de hacer lo bueno. Por eso es que usted puede tener muchos deseos de hacer cosas buenas en sí mismo. Pero aparte de la obra que nos hizo nuevos de Jesús, eso es imposible. Ahora entienda. Esa naturaleza, esa forma de ser, esa herencia que recibimos de Adán, eso no se mejora, eso no se arregla. Usted no le da quimioterapia para sacarle el cáncer. La única forma de lidiar con eso es matándola, porque no tiene forma de arreglarse. Y yo sé que hay muchas formas de decir, no, usted tiene que mejorar y tiene que... No. La vieja naturaleza no se mejora, se muere.
para que la nueva naturaleza que es en Cristo, que es conforme a Cristo, pueda producir la vida del Espíritu. Y Él está diciendo, tú estás enfermo, por eso yo tuve que venirte a dar vida. Por eso Jesús dice que tenemos que morir con Él para luego resucitar con Él. Y en esa resurrección nosotros tenemos vida. Y Él está diciendo a los fariseos, sabes, yo vine, cierto, yo vine por los enfermos, por eso estaba con Mateo y no con ustedes. Porque ustedes no se consideran enfermos, pero no para ahí, porque si para ahí yo digo, estamos sanos. Pues está bien. Y les dice, pero miren, ustedes que son los sanos, vayan y háganme un favorcito. Aprendan lo que significa esto, que está en la ley, que ustedes conocen, que los hace santos. Y Él dice, mira, lo que yo pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ahora, cuando usted lee eso y dice, ay caramba, Jesús lo mandó a estudiar, qué lindo. Primero Jesús lo está insultando. Porque les está diciendo, ustedes supuestamente conocen y ustedes repiten cosas que dicen conocer, pero no conocen al que creó las cosas. Y Él les dice, miren, si ustedes entendieran cuál es el propósito de Dios haber mostrado su amor a la humanidad, comprendieran que Él no está buscando que ustedes cumplan con un rito siempre que eso invalide tratar a la gente como es debido. Él les está diciendo, lo que yo estoy esperando es que ustedes traten a la gente de tal manera que su amor y su misericordia hacia ellos revelen que ustedes realmente me tienen a mí en el corazón. Mientras que ustedes los que buscan es hacer retos y cumplir cosas y separarse para así demostrar que me tienen en el corazón. Por eso Él les dice, ustedes están detrás de cumplir ritos y de cumplir normas para acercarse a Dios. Y se olvidaron de que antes de que ustedes hicieran nada, ya Dios se había acercado a ustedes. Y están queriendo comprar lo que nunca van a poder pagar, en lugar de recibir y disfrutar de lo que se dio de gratis, que es esa gracia abundante y maravillosa de Jesús. Entonces hoy la invitación para nosotros sigue en pie y hoy esa invitación es tan vigente como lo fue hace más de 2000 años. Está esa invitación inicial que nos dice a todos, yo te veo, yo sé quién eres y yo te invito a seguirme. Y está la tendencia, pero me falta esto, pero tengo que hacer aquello. Él te dice, yo no te estoy pidiendo. Yo no te estoy pidiendo que cambies muchas cosas. Yo te estoy diciendo que me sigas. Porque seguirme es lo que te va a llevar a ver los cambios en tu vida. Ahora, yo quiero que usted entienda que seguir a Jesús no es la decisión de una vez. Porque una relación con Jesús es constante. Usted no podría llamar amigo a alguien que vio en el 1920 y nunca más lo volvió a ver. Yo sé que algunos de ustedes están cerca de ahí. No, mentira. Pero, ¿qué es lo que hace que una amistad se solidifique? La relación, la cercanía, lo que se conocen. Entonces, nosotros somos primero invitados inicialmente a seguir a Jesús. Y esa invitación inicial es a seguir, sin buscar arreglar, no, a seguir. Así como cuando usted está conociéndose con alguien, donde usted sabe que no se puede poner a inventar, a estar exigiendo si usted todavía no sabe cómo va la cosa. Para que una vez que usted está entrado en la relación, que usted sabe que la cosa es seria, entonces usted está dispuesto a hacer compromisos de acuerdo a la relación. Nadie que se conoce el lunes, el martes, decide que se va a casar, a menos que esté buscando papeles o tenga algún otro tipo de cosas. Sí, porque vamos a hacer, ¿verdad? Claro, porque usted puede amar a una gente, pero no tiene el contexto suficiente, a menos que usted esté en un negocio aparte. Vamos a ser honestos, usted sabe. Ahora, ¿qué es lo que te lleva a un compromiso mayor y a empezar a ceder? Tú sabes que está bien. Ya puedo decir, yo te quiero mucho. Y empezar a pensar para decir, I love you. Yo te amo.
porque ya hay más compromiso. Si eso tú y yo lo podemos hacer en una relación natural, hoy, ¿por qué usted asume que una gente que ha vivido toda su vida sin entender y apreciar esa relación íntima y conocer y disfrutar del amor de Jesús, de la presencia del Espíritu, un día, porque sintió un toque del Señor, algo que así como un flechazo, ay, pero se ve bien, así, ya de ahí va a decidir cambiar toda su vida sin tener más interacción y contacto con Dios? Por eso es que la vida en comunidad es importante, porque nos ayuda a crear contexto y a entender y conocer a ese al que nos estamos acercando para ser revestidos de Él. Pero es un proceso, porque la vida cristiana es simple, pero más que una carrera corta, es un maratón que se corre con paciencia y se disfruta. Y está, luego de esa invitación inicial a seguirlo, está esa otra invitación a seguir siguiéndolo. Y es que si te das cuenta, lo primero que Mateo hace es pararse de donde está y seguirlo. Pero luego lo deja entrar a su casa y lo sienta a la mesa y come con él. ¿Tú sabes cuánta gente le dijo a Jesús una vez sí, pero nunca lo dejó entrar a su casa? Nunca lo ha dejado entrar a su corazón al punto de decir, aquí estoy. Y algunos han hasta cometido el error de pararse de afuera como los fariseos a mirar lo que Jesús hace en otros y a cuestionar lo que está haciendo en otros, pero nunca permitirse acercarse lo suficiente como para ser afectados por Él. Hoy tú y yo tenemos una decisión que tomar. Desde donde estés, en el contexto que estés, en lo que estás haciendo, la invitación es, sígueme, sígueme. Y sabes, todos los que estamos aquí, tenemos una oportunidad de dar un pasito más cerca de Jesús. Usted no necesita trasfondo religioso, usted no necesita conocer mucho la Biblia. No es algo por lo que tienes que durar 3 meses orando. Todos nosotros podemos hoy, esta semana, dar un paso. Un paso es como quizás atreverte y hacer una oración y decir, Señor, yo no entiendo mucho de esto, pero yo creo que me conviene estar cerca de ti y yo quiero acercarme. Y quizás tú y yo tenemos un poco de tiempo y tenemos que decirle, Señor, yo quiero aprender a seguirte sin automáticamente tratar de cambiar. Yo quiero pasar más tiempo siguiéndote y menos tiempo yo tratando de cambiar. Y quizás algunos de nosotros estamos aquí diciendo, sabes, yo te estoy siguiendo por mucho tiempo, pero quizás a pesar de seguirte, yo he estado siguiéndote para validar lo que yo creo, en lugar de intercambiarlo por lo que tú crees.